la palabra de Dios con ustedes. Y particularmente es interesante pararse aquí en el púlpito y encontrarse con lo que ustedes mismos pusieron aquí. ¿Lo saben todos? Háblame de Jesús. No se puede hablar de otra persona ni de otro tema que no sea de Jesús. Juan capítulo 11. Juan capítulo 11 te relata una de las historias más impactantes de la vida de Jesús. Impactante también porque sucedió tan solo pocos días antes del final de su ministerio. Y el capítulo 11, versículo 1 en adelante, comienza diciendo: un hombre llamado Lázaro estaba enfermo, vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y los secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. En la versión Reina Valera que recién leíamos en la oración, dice: aquel que amas está enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. El evangelista te plantea el problema, la escena, la historia que tiene que ver con escenas repetidas a lo largo de tu vida y de la mía. Siempre me hizo mucho ruido en la mente el sufrimiento de la gente y particularmente de la gente que uno interpreta desde su visión humana que no deberían sufrir. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Cuando sufre el malo no nos preguntamos demasiado, pero cuando sufre aquel que es bueno te preguntás. Y esta pregunta se fue haciendo cada vez más fuerte en mi mente, más intensa, a medida que estudiaba medicina y a medida que me acercaba a mis pacientes. Cuando terminé y fui orientando mi especialización hacia no solo la cardiología, sino hacia los pacientes críticos. Actualmente me desempeño en el área de terapia intensiva de la clínica dentista y de algún otro hospital. Esa pregunta se hizo demasiado intensa en mi mente. Y cuando recordaba la historia de mi compañero de colegio, Edgar, que secuela de su poliomielitis había quedado postrado en una silla por el resto de su vida desde pequeñitos y solo se movía, 5º año me recuerdo, se movía con un aparato, un motorcito que él iba dirigiendo con el único movimiento que tenía en la mano, y que esto había sucedido mientras estaban como misioneros trabajando. Hace ruido en la mente el dolor. Y cuando como médico me tocó atender a Kevin, que con sus 18 años y una malformación arterial en su cerebro en forma brusca, un día que iba al colegio, dolor de cabeza, ingresa un gran hematoma y trabajamos lo imposible por salvar su vida, que finalmente se logró para que quede, gracias a Dios, salvo, bien, secuelado por el resto de su vida sin mover la mitad de su cuerpo. Y cuando esto sucede y vuelve a suceder, te preguntás y te volvés a preguntar:
y te cuesta en tu mente unir tres conceptos: Dios todopoderoso, Dios bueno y hombre bueno. ¿Se entiende? Y cuando en el año 2004 nos tocó despedir a mi hijita Lara, que en un accidente falleció, esta pregunta te explota en la mente y se transforma en una obsesión que requiere obligatoriamente una respuesta de parte de Dios y una búsqueda en su palabra. Lo que voy a compartir con ustedes esta mañana es lo que Dios me dijo a partir de lo que les conté recién. La historia que leíste recién te cuenta que había un hombre llamado Lázaro a quien Dios amaba. Llamativamente las hermanas entienden que lo único que tenían que avisarle a Jesús era que su hermano Lázaro estaba enfermo. Tanto era la confianza, tal era la confianza de ellas en Jesús, que le dicen: aquel que amas está enfermo. No le digan más a Jesús, con eso alcanza. Lo conocemos a Jesús, sabemos quién es Él. Él estuvo en nuestra casa, comimos con Él. Él es nuestro amigo. Decile: tu amigo está enfermo, alcanza. Jesús estaba a 40 kilómetros de Betania en ese momento y me imagino que el mensajero salió corriendo a caballo, no sabemos cómo, pero velozmente porque estaba muy enfermo Lázaro. Y la historia te lo muestra que así era. Llega hasta donde está Jesús y me lo imagino agitado. Jesús, tu amigo Lázaro, tu amigo, el que amás, está enfermo. Gracias por la información. Y Jesús continuó sus actividades ese día. Un día, 2 días, y Jesús seguía realizando sus actividades cotidianas. ¿Preguntaste alguna vez, te preguntaste el interrogante que habrá quedado en la mente de aquel mensajero? ¿Te preguntaste? Recorrió 40 kilómetros corriendo y solo tenía que decirle que aquel que amaba estaba enfermo, y Jesús, que podía curar, lo sabían. Jesús, que tenía el poder para solucionar el problema, lo sabían y lo había hecho. Nada, silencio. ¿Te imaginas el regreso de este mensajero a Betania? ¿Imaginás Marta y María cuando lo vieron llegar? ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? Nada. ¿Te imaginás en la mente de los discípulos el interrogante que había en ese momento? ¿Te imaginás sus pensamientos? ¿Qué pasa? No entendían absolutamente nada. Si Jesús es amor, si Jesús ha curado, si Lázaro es su amigo, ¿qué sucedió? ¿Qué hay que no estamos entendiendo? ¿Te imaginás los enemigos de Jesús que estaban observando? Así que así trata a sus amigos. ¿Qué pasa con este Jesús? El silencio de Jesús los golpeó. No distinto a lo que te golpea a vos y a mí. El silencio de Dios cuando estás sufriendo, cuando ves sufrir. Y para que tengas una respuesta, Jesús permitió que esto suceda de esta manera. Cuenta la historia que Lázaro finalmente falleció. La mente de Marta y María habrá explotado de preguntas sin pensar en la de Lázaro, que murió esperando que llegue su amigo, Jesús. Y cuando intentás buscar respuestas, en la Biblia necesariamente vas al libro que habla del sufrimiento. ¿Cuál es el libro de la Biblia que habla del sufrimiento de un hombre justo y bueno y recto delante de Dios? Job. ¿Cuál fue el primer libro que se escribió de la Biblia?
que nos dio Dios? Job. ¿Cuál fue la primer pregunta que se hizo el hombre frente a Dios? La que hoy vos y yo nos estamos haciendo. Es un interrogante que cuestiona profundamente a nuestro Dios. Acompáñame al libro de Job, capítulo 1. En este tratar que vos y yo entendamos cosas incomprensibles para nuestra limitada mente, en Job capítulo 1 te dice: había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras y también tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de toda aquella región. ¿Te queda alguna duda acerca de quién era Job? Bueno, recto, una familia preciosa, 10 hijos. Rico, el más rico de aquella región, muchos sirvientes, bueno en la presencia de Dios, nada para decir de Job. Casi parece que Dios se propone cuando lees Job que te convenzas que no había nada para cuestionarle a Job o nada en Job que justifique lo que luego sucedió en la historia. Casi como que Dios se interesa en que no creas que había algo que en tu mente puedas armar para justificar lo que sucedió y conoces lo que sucedió. Un día, mirando detrás del velo, descorriendo el velo de lo infinito y nosotros, aparece una lucha allá, más allá de lo que vos y yo entendemos, en donde el enemigo de Dios cuestiona a Dios y exige como gobernante de esta tierra, que lo es, exige intervenir sobre determinadas cuestiones y entre ellas está Job, que comienza a padecer una serie de disturbios en su vida, de eventos tristes que casi terminan con él, y en la historia te cuenta que por la intervención del enemigo de Dios, Job pierde sus bienes, todos en diferentes sucesos. Finalmente, como último suceso, sus 10 hijos que estaban reunidos en la casa de uno de ellos, a partir de una tormenta, de una cuestión de la naturaleza, terminan los 10 muertos simultáneamente. Y obviamente la esposa de Job, comprensiblemente para vos y para mí, claudica y le dice: Job, ¿por qué no maldecís a Dios y morís? Y como si esto fuera poco, finalmente nuevamente se encuentran y el diablo le dice a Dios: ¿querés que Job maldiga? Déjame que lo toque a Job, déjame que lo lastime a ver si no maldice. Al margen de lo que estamos hablando, solo un detalle. ¿Te das cuenta cuánto destruyó el pecado al diablo mismo? ¿Te diste cuenta en esto? Él cree que después de matarte los 10 hijos, a vos te va a doler más y te lastima. Qué tonto que es. No entendió lo que es el amor. Está incapacitado. Él no sabe que no hay dolor ni sufrimiento más grande que nos pueda suceder que el que Job ya había tenido. Y creyó que ahora lastimándolo físicamente, claro, es tan egoísta el diablo que cree que lo nuestro pasa por ahí. Y quiero que me acompañes a leer algunos textos muy seleccionados de Job rápidamente para luego volver al relato de Juan. Acompáñame en Job capítulo 3, versículo 3. Porque Job te dice que sea borrado el día en que nací y la noche en que fui concebido. Versículo 16. ¿Por qué no me enterraron como un niño que nace muerto, como un niño que nunca vivió para ver la luz? Versículo 23. ¿Por qué dar vida a los que no tienen futuro, a quienes Dios ha rodeado de dificultades? Capítulo 9, versículo 22, 9:22.
Inocente o perverso, para Dios es lo mismo. Eso digo. Él destruye tanto al intachable como al perverso. Cuando azota la plaga, Él se ríe de la muerte del inocente. La tierra está en manos de los malvados y Dios ciega los ojos de los jueces. Y si no es Él, ¿quién entonces los hace? ¡Wow, Job! Primer cosa que te enseña Job. Primer cosa que te enseña Job. Dios sabe que cuando vos y yo sufrimos, decimos muchas cosas. Dios sabe que cuando el dolor llega a tu corazón, podés decir barbaridades. ¿Sabés lo bueno? Dios no lo mató a Job. Dios no se levantó contra Job. Dios, esto es increíble, el Dios omnipotente lo escucha a Job. Dios no se horroriza porque vos le abras el corazón, aunque lo que tengas que decir sea algo tan tremendo como lo que Job dice acá. Es tu papá Dios. No se horroriza como vos no te horrorizás si tu hijo te dice esto porque siente eso. Capítulo 10, versículo 3. ¿Qué ganas con oprimirme? ¿Por qué me rechazas siendo yo la obra de tus manos? Fíjense, dice, Dios, ¿te olvidaste que soy tu hijo? ¿Te olvidaste que vos me creaste? ¿Por qué ahora me estás rechazando? No entendía nada Job, nada entendía Job de lo que estaba pasando. Capítulo 13, versículo 26, 13-26. Escribes amargas condenas en mi contra, sacas a relucir los pecados de mi juventud. Claro, ahí te muestra lo que Job compartía el pensamiento que había en su época, que no es tan distinto del que tenemos ahora, ni tan diferente del que había en la época de Jesús. Algo habrás hecho, Job, por lo cual estás padeciendo esto. Y Job mismo decía, ¿qué hay en mí que justifique que ahora me esté pasando esto? ¿Qué hay en mi vida? Y miraba su vida, es muy largo el discurso de Job, son 40 capítulos, pero no encuentro qué. Entonces se puso a repasar su historia hacia atrás y dijo, tal vez esto es porque en mi juventud, en algún momento alocado de mi juventud, sí, yo recuerdo, me equivoqué y me equivoqué feo. Tal vez por eso Dios trae a la memoria ahora. ¿Se entiende? Repasaba su historia buscando justificativos como vos y yo buscamos justificativos cuando nos enfrentamos ante el dolor inexplicable, ante el dolor del que es bueno. Capítulo 23, versículos 3 al 5, Job. Capítulo 23, versículo 3 al 5. Dice, si tan solo supiera dónde encontrar a Dios, iría a su tribunal. Expondría mi caso y presentaría mis argumentos. Luego escucharía su respuesta y entendería lo que me dijera. Casi me lo imagino a Job hablando con Dios como yo hablé alguna vez y como seguramente muchos de ustedes hablaron alguna vez. Dios, está bien, pasó esto. Dios, solo esto te pido. Quiero entender. Dios, quiero comprender. Porque si a lo que pasa no lo entiendo, es muy fuerte. Job clamaba esto a Dios. La historia de Job es la historia de casi cada ser humano que ha transitado por este mundo. Y los amigos de Job que estaban con él, cuando comienzan su discurso, volvé al capítulo 4, por favor, de Job, son buenos amigos que pasan varios días con él. ¿Y saben cuáles fueron los mejores días que tuvieron con Job? ¿Saben cuáles fueron los mejores días? Los 7 primeros. Porque te dice el relato bíblico que llegaron sus 3 amigos y se sentaron con Job y al ver el dolor de Job, ¿saben lo que hicieron durante 7 días? Silencio. No buscaron explicaciones, no buscaron
defender a Dios, no buscaron saber por qué, solo hicieron silencio al lado del que sufre. ¿Aprendiste? ¿Aprendí? Solo silencio, abrazo, calidez al lado del que sufre. No intentemos explicar lo que no sabemos. Podemos lastimar más. Y fue lo que pasó con los amigos de Job. Fíjense en el capítulo 4, versículos 6 y 7. Obvio, ellos lo querían a Job. Pero como tenían el razonamiento que Job también compartía, ellos que no conocían el corazón de Job, ¿qué le dicen? Versículo 6 y 7. ¿No te da confianza tu reverencia a Dios? ¿No te da esperanza tu vida de integridad? Detente a pensar, ¿mueren los inocentes? ¿Cuándo han sido destruidos los justos? Job, ¿no tenés que confiar en tu integridad? Que todos nosotros, Job, nosotros creemos que sos íntegro, ¿no es cierto, Job? Nosotros creemos que sos inocente, ¿no es cierto, Job? No conocemos tu corazón, pero se supone que si sos inocente, confías en un Dios que no hace sufrir al inocente. ¿No es así, Job? Le preguntan sus amigos. Capítulo 8, versículo 3 al 6. Habla Bildad. ¿Acaso Dios tuerce la justicia? ¿Tuerce el Todopoderoso lo que es recto? Seguramente tus hijos pecaron contra Él, por eso el castigo está bien merecido. Pero si tú oras a Dios y buscas el favor del Todopoderoso, si eres puro y vives con integridad, sin duda que Él se levantará y te devolverá la felicidad de tu hogar. Gracias, Bildad. Padre, madre, perdieron 10 hijos y sus amigos buscando la explicación y tratando de explicar con argumentos chiquitos y humanos lo que no entendían de Dios. Ojo, podemos lastimar. Capítulo 33 de Job. Capítulo 33, verso 14. 33, 14. Ahora habla Eliú. Eliú es un cuarto amigo que aparece en otro momento que es más joven, impetuoso. Y Eliú le dice, pues Dios habla una y otra vez, 33:14, aunque la gente no lo reconozca, habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras están acostadas, susurra a sus oídos y les advierte, los aterroriza con advertencias y hace que se aparten de sus malas acciones, no les deja caer en el orgullo, Él los protege de la tumba, de cruzar el río de la muerte. Otras veces Dios emplea el dolor para disciplinar a la gente en su lecho de enfermo, con dolores incesantes en los huesos. Cualquier parecido con algún argumento que hayas escuchado en la actualidad es casualidad. Dios, Job, le dice Eliú, Dios te está hablando, Job. Evidentemente te está queriendo decir algo que no lo escuchaste con un lenguaje más suave y tiene que acentuar su lenguaje con vos. Dios algo te está diciendo, Job. Es tremendo este tipo de argumentación porque transforma a nuestro Padre en un Dios que, perdónenme la expresión si es fuerte, pero más que un Dios, parece un monstruo que está actuando de esa manera. Nosotros no estaríamos dispuestos a aceptar que una persona, con tal de lograr un objetivo, lastime y dañe drásticamente a otra persona, pero sí atribuimos de pronto esos argumentos a Dios. Y este concepto que muchos en el mundo cristiano tienen, comparten o lo piensan, lastima aún más a la persona que está sufriendo. Acompáñenme al capítulo 34, verso 9 de Job. Este es el punto final al que los amigos de Job estaban llegando. Ha llegado el tiempo de decir, ¿por qué malgastar el tiempo intentando agradar a Dios? O sea, lo que está diciendo en realidad ahí Eliú es, ¿de qué te sirve obedecer a Dios? A ver, si vos que sos bueno sufrís, y él que es malo sufre. Job,
Lo que vos estás cuestionando es de qué sirve obedecer a Dios. Porque si obedecer a Dios no es un escudo universal para que me proteja de todo mal, peligro, dolor y sufrimiento que venga sobre la vida de un ser humano, entonces estás quitando una de las argumentaciones más poderosas para obedecer a Dios, que es cambiar obediencia por protección, obediencia por escudo. ¿Sabes una cosa? Yo lo aprendí junto al lecho del enfermo, con quien me veo todos los días, además de la experiencia que les conté personal. Cuando vos estás frente a alguien que es Job, este tipo de argumentaciones son un insulto. Este tipo de argumentaciones lastiman. El valor supremo que tiene cada vida, lo sagrado de cada vida, no permite que consideres que una vida merece ser lastimada y sacrificada porque otra tiene mayor valor. Porque podríamos explicar algunas cosas que pasan, pero no todas de esta manera, mis hermanos. ¿No podrías explicar por qué un niño en su inocencia es arrebatada, y entiéndanme lo que estoy diciendo, una niña es lastimada con lesiones que quedarán para toda su vida allí, y solo el milagro de Dios en su vida lo podrá cambiar? No podemos decir que de alguna manera esto era voluntad de Dios. Hace un mes hablé estos conceptos con una paciente en el consultorio. Ella había sufrido abuso familiar en la infancia y ahora tiene 60 años y no podía despegarse de un concepto respecto a su padre aún vivo y padecía tremendamente. Charlando en el consultorio fuimos a este concepto y a la no voluntad de Dios para lo que pasaba, pero por alguna razón no pudo evitarlo, que es lo que ahora voy a compartir con ustedes. Y me acuerdo sus ojos llorando y diciéndome, entonces si no fue voluntad de Dios, yo puedo separarme de esto porque no tengo que tomarlo como si hubiera sido dado por Dios. ¿Se entiende el concepto? Job, capítulo 40, está la respuesta de Dios a Job. No seamos, mis hermanos, tan chicos de creer que Dios se conforma con obediencia que le demos a cambio de protección. Dios pretende que tu sometimiento a Él sea fruto del amor genuino y no de un cambio por obediencia, por protección. Eso es muy chico para tu Dios y mi Dios. Y pensar en un modelo de un papá Dios que te genera sufrimiento para que vos en el sufrimiento recapacites y no te lo dice claramente, permitime que te lo ponga en un ejemplo cotidiano. Es como el papá que castiga al hijo y cuando el hijo le pregunta ¿por qué, papá? Pensá en tu vida, pensá en tus hechos y medita, y se va. Y cuando sufriendo el hijo le vuelve a preguntar ¿por qué? Le dice seguí pensando y ya vamos a ver. Y cuando sigue preguntándole, ¿se entiende el concepto? ¿Te imaginás a un Dios así? No, un Dios así te alejás de ese Dios, no te acercás a ese Dios. ¿Por qué le atribuimos estas características a Dios? Job, capítulo 40, Dios le dice a Job, en el versículo 8, ahora Dios habla. ¿Pondrás en duda mi justicia y me condenarás solo para probar que tienes razón? ¿Acaso eres tan fuerte como Dios, Job? ¿Puede tronar tu voz como la suya? Vístete de tu gloria y esplendor, de tu honor y majestad. Da rienda suelta a tu enojo. Deja que se derrame contra los orgullosos. Humíllalos con tu mirada. Pisa a los malvados allí donde están. Entiérralos en el polvo. Enciérralos en el mundo de los muertos. Entonces, hasta yo te elogiaría,
porque tu propia fuerza te podría salvar. Si lees en la Biblia otras expresiones similares a esta de Dios, vas a encontrar que son las expresiones que Dios utiliza cuando habla de aquel gran día de justicia final donde Él pondrá fin al orgullo y a las actitudes soberbias del corazón humano. Lo que Dios le está diciendo a Job es: Job, si vos podés ahora, aquí en este momento, terminar con toda injusticia, con todo sufrimiento, con todo dolor, con todo daño generado por este caos que hay en el mundo, si vos podés hacer eso, Job, quiere decir Job, que vos sos Dios. Quiere decir que la salvación está en tus manos, porque Job, y esto te está y me está diciendo Dios, Job, Gustavo, en este mundo en el cual vivimos en un caos generado por el pecado, hay tanto dolor y sufrimiento que Dios no puede ahora y en este instante intervenir de esta manera, dado el conflicto que hay y el apoderamiento del territorio llamado mundo que ha hecho su enemigo. Por razones que exceden a nuestra capacidad de entendimiento, Él no puede, y como no puede, se acercó lo más que pudo a vos y a mí y dijo: yo me hago uno de ustedes y sufro con ustedes, estoy de su lado, pero hasta allí puedo. Lo que pasa es que a vos y a mí nos resulta muy reconfortante entender en Dios a un papá todopoderoso que te puede proteger absolutamente de todo. Porque teniendo un papá que te protege de todo, te sentís absolutamente protegido y que nada te puede pasar. Y esto funciona bien hasta que un día en la historia de tu vida sucede algo que te muestra que las cosas... ¿Y esto cómo lo encajo en este razonamiento? Necesitamos armar un mundo lógico, entendible, donde el bueno le va bien y al malo le va mal, y Dios cuida que al bueno le vaya siempre bien y al malo le vaya mal, pero el mundo en el que vos y yo vivimos es distinto porque está dominado por otra fuerza, en donde Dios está rescatándonos y buscando volver las cosas a su orden. Pensamos y necesitamos a un Dios justo. Un Dios justo que te dice que hay cosas que Él no puede cambiar ahora, aunque quisiera modificarlas. Entonces a Job, ¿te acordás cómo termina el libro de Job? Tal vez no hace falta leerlo, ¿se acuerdan? Dios llega hasta Job y ¿qué le pide que haga Job? ¿Lo recuerdan? Job, ¿alguno lo recuerda? Hacé un sacrificio y una ofrenda, ¿por quién? Por tus amigos, para que mi ira no se encienda contra tus amigos. Fíjate qué escena bíblica. Job, sin hijos, lastimado, sus ropas destruidas, su piel lastimada, arrodillándose frente a Dios y clamando que la misericordia de Dios sea sobre sus amigos que estaban bien vestidos, apuestos, firmes, bendecidos. ¿Te das cuenta la escena a la que te enfrenta la Biblia? Como diciéndote de ahí para siempre, no juntes la idea de que ser justo y bueno delante de Dios es garantía absoluta de que no te van a suceder cosas que suceden en este mundo lleno de caos. Y Job al final de su libro dice: antes te había, ¿qué dice? Oído. Ahora, después de lo que pasó, ¿qué hice? Te vi. Dios, antes te había oído y ahora te vi. Y acá vamos al meollo del tema que quiero compartir con ustedes hoy, al pensamiento central. Tal vez, mis hermanos, lo que Dios te llama frente a estas situaciones no es a que te preguntes por qué, porque
Porque no hay un porqué, porque el porqué te excede a vos y a mí. Estás en una guerra donde las balas van y vienen, el fuego cruzado con el enemigo sucede y hay balas perdidas que le pegan a los hijos de Dios. ¿Se entiende? Tampoco es correcto que te preguntes ¿para qué? Porque si te preguntas ¿para qué?, das por sentado que había una intencionalidad en que algo sucediera. ¿Se comprende el concepto? Entonces dejamos traslucir los cristianos que creemos que esto sucedió para que suceda aquello. Entonces un Dios que todo lo maneja está provocando que pase esto para que yo reflexione. Lo que decía el amigo Eliú, ¿se acuerdan? Dios te está generando un dolor para que vos reflexiones, Job. Entonces, tal vez la pregunta que te invito que hoy la pienses y veas si no es la pregunta correcta que la palabra de Dios te dice es, no por qué, no para qué, sino ahora que sucedió esto, ¿qué? Que aceptemos que suceden cosas en nuestro mundo que no tenían razón ni sentido antes que sucedieran. Pero que una vez que nos suceden, porque somos parte de este mundo de dolor y sufrimiento, una vez que te suceden, tu relación con Dios les da sentido de ahí en adelante. Entonces, Romanos 8:28 es una realidad en tu vida y en la mía. ¿Qué dice Romanos 8:28? ¿Lo recuerdan? A los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan para bien. Sos invencible. Porque suceda lo que suceda, tu relación con Dios, tu actitud con Dios genera que saques aún fortaleza del dolor, aún fortaleza de la debilidad, no porque Dios te mandó esto para que vos te fortalezcas, sino porque ya que sucedió esto, Dios utiliza esto como un elemento de fortaleza, ¿se entiende? Dios, mi Dios, nunca quiso que mi hijita se ahogara. Nunca. Jamás lo quiso. Sucedió. Pero una vez que sucedió, mi relación con Dios, su amor en mi vida, le dio un sentido posterior a que esto pasara, de tal manera que hoy soy lo que soy porque pasé lo que pasé. Que mi Dios nunca quiso que pasara, pero me acompañó, como dice Isaías, ¿se acuerdan? Pases por el río, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, voy a estar contigo. No dijo, voy a impedir que el fuego y el agua te toquen, sino que te voy a acompañar. Hay cosas, Gustavo, que no te puedo explicar. Hay cosas que no puedo explicar, pero tu Dios está con vos. Harold Kushner, que escribió un libro muy aconsejable cuando la gente buena sufre, un rabino, lo escribió con motivo de perder su hijo de 14 años de progerie. Progerie es una enfermedad en la cual los niños se van volviendo viejitos desde chiquitos. Y al final él dice, y quiero leérselos textualmente, soy una persona más sensible, un pastor más eficaz, un consejero más comprensivo debido a la vida y a la muerte de Aarón, de lo que jamás hubiera sido sin ellas. Pero renunciaría a todo eso si pudiera tener nuevamente a mi hijo conmigo. Elegiría ser el papá de Aarón, pero no pude elegir. Vos y yo. Hay muchas cosas que no las podemos elegir y no suceden, pero nuestra relación con Dios saca aún fortaleza y crecimiento de las cosas negativas que nos pasan y tristes. Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Jesús llega hasta donde está Lázaro y en el versículo 21 dice, Marta salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Este dicho de Marta
Es lo que vos y yo le decimos a Dios, ¿o no? Dios, si vos hubieras estado acá, no hubiera muerto. Marta tenía la cabeza que le explotaba de preguntas. Jesús no le dijo por qué no vino. Jesús no le explicó la razón, el motivo por el cual él se había demorado. No le explicó por qué curó a tantos sino a su hermano Lázaro. Marta tenía preguntas y le dice, si hubieras estado acá, no hubiera muerto mi hermano. Y Jesús le dice, tu hermano resucitará. Es cierto, dice Marta, resucitará cuando resuciten todos, en el día final. Claro, tengo esperanza. Un día resucitará Jesús. Y Jesús le dijo, y esta es otra de las escenas impactantes para mí de la Biblia, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Y todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Crees esto? Y escuchá la respuesta de Marta. ¿Sabes por qué? Porque a Marta nos quedamos a veces fijados con la escena de Marta, muchas cosas. ¿Se acuerdan? Uy, Marta, preocupada por servir y no estás a los pies de Jesús. Pero fíjense esto de Marta, que es impresionante. Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido al mundo. ¡Wow! Una cosa es decirle, Jesús, creo que sos el Mesías cuando Jesús camina sobre el agua. Una cosa es decirle, Jesús, sos el Mesías, después cuando resucitó a su hermano Lázaro. Pero decirle, Jesús, algo me pasa con vos. Algo me pasa que no puedo dejar de creer que sos el Hijo de Dios, aunque no viniste a sanar a mi hermano. Aunque no me explicaste por qué no sanaste a mi hermano. Aunque en mi cabeza hay preguntas, algo me pasa, Jesús, con vos, y es que no puedo dejar de creer que sos el Hijo de Dios. ¡Wow! Escena poderosa de la Biblia. Porque por primera vez Jesús recibe la gloria de ser reconocido el Hijo de Dios por alguien que ya no tenía otra cosa por perder. ¿Se entiende? Cuando vos cambiás obediencia por protección, toda la gloria que Dios reciba podría estar contaminada porque estoy esperando ser protegido por Dios. Pero cuando el dolor pegó en tu vida, cuando el sufrimiento llegó a tu corazón y lo padeciste y no lo entendiste, y Dios te pregunta, ¿crees en mí todavía? Y le decís, algo me pasa a Dios que aunque no entiendo, sigo creyendo en vos, entonces sos verdaderamente libre, y solo un ser libre elige libremente amar a un Dios, aunque este Dios no lo haya protegido de algo que él consideraba que debía protegerlo. ¿Se entiende? Ese es el mensaje de la palabra de Dios. Sigue el relato diciendo, verso 33, cuando Jesús la vio llorando y vio que los demás se lamentaban con ella, se enojó en su interior. Se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron? Y ellos le dijeron, Señor, ven y ve. Entonces Jesús lloró. Y las personas que estaban cerca dijeron, miren cuánto lo amaba. ¿Por qué lloró Jesús? ¿Viste? Me gusta mucho la expresión esta que dice que Jesús se enojó. Se enojó porque, ¿qué pasa que hay tanto dolor y no puedo cambiar esta historia ahora? Lloró porque miró para adelante y te vio a vos, a mí y a tantos seres humanos en el mundo llorando, sufriendo, y que él no podía. Vio el sufrimiento de la humanidad y Jesús lloró, padeció ese sufrimiento. Sigue diciéndote el relato. Versículo 38. Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que la tapaba, y dijo, corran la piedra a un lado, dijo Jesús. Y me encanta esta expresión. ¿Vos te imaginás
a Jesús a punto de resucitar a un muerto y pide a los discípulos que corran la piedra. ¿No les impacta la escena? Jesús, ¿vas a resucitar a un muerto? ¿Y vos necesitas que yo te corra la piedra? ¿Sabés? Jesús es así. Tu Dios es así. Tiene la generosidad de hacerte parte de sus milagros. Tiene la generosidad de permitirte que vos te sientas parte de su milagro. Y hoy, ¿qué tantos milagros tiene para hacer aquí en Buenos Aires, aquí en Escobar? Él que es el que resucita, Él que es el que hace el milagro, te dice a vos y a mí, Gustavo, ¿me corres la piedra? Gracias. Gracias, Jesús, por dejarme correr las piedras. ¿Saben? ¿Vieron que los seguros dicen hechos de Dios a los hechos de catástrofes de la naturaleza? ¿Vieron que los seguros suelen decir así, hechos de Dios a catástrofes que pasan? ¿Saben? Pienso que el hecho de Dios es que cuando pasa una catástrofe hay personas que se interesan para ayudar a los que padecieron la catástrofe. Pienso que los hechos de Dios es que hay seres humanos que intentan traer alivio frente al sufrimiento del otro. Y te quería llevar al segundo y último aspecto del sufrimiento. Tal vez, después de pasar el sufrimiento personal, pasemos ahora a algo que vivimos todos los días. Cuando estás frente al sufrimiento del otro, ¿por qué no te desafías para ser quien corres las piedras para que Dios intervenga con milagros? ¿Por qué no te desafías para ser aquel que quita los impedimentos para que tu Dios obre milagrosamente lo que Él tiene poder de hacer? Y finalmente, en el versículo 43 dice, entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. El muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro, la cabeza enrollada con un lienzo, y Jesús le dijo, quítenle las vendas, déjenlo ir. Gracias, Jesús. Me resulta muy tierno, muy comprensivo, muy amante de parte de Jesús el pedir que alguien de los presentes quite las vendas. Y si me permitís volar con la imaginación, yo imagino la escena, Lázaro envuelto de pie, la gente no entendía nada, impactada, asustada, atemorizada. Estas cosas generan lo que no entendés, atemoriza, no entendían nada. Y Jesús dice, libérenlo, quítenle las vendas. ¿Sabes? Me imagino que el primero que corrió habrá sido algún chico. Me imagino que fue corriendo hasta donde estaba Lázaro y empezó a quitarle las vendas. Y le quitó las vendas y apareció Lázaro. Y ¿sabes? Me imagino que la historia del cristianismo siguió, y tal vez muchos años después, en alguna de las iglesias cristianas que estaban por allí, alguno de esos días de culto, cuando alguien contaba la historia de Lázaro, había un viejito en el fondo que levantaba la mano y venía. Pero las vendas se las quité yo, contaba. Porque me imagino que cuando estemos en el cielo, caminando por las calles de la ciudad santa, nos vamos a cruzar con muchos a quienes Jesús resucitó. Y a quienes vos y yo vimos que Jesús les dio vida. Y somos conscientes que el que le dio vida fue Jesús. Pero me imagino que voy a ir caminando acá con mi hermano y vamos a ir caminando y yo le voy a hacer así. Che, a ese, las vendas se las quité yo. Y por la eternidad, cuando caminemos por la santa ciudad, nos iremos cruzando con personas salvadas por la gracia de Dios, por el milagro de la resurrección de Jesús, pero a quienes Él en su generosidad nos permitió que vos y yo participemos de su milagro.
corriste una piedra, quitaste una venda, y la eternidad tendrás para estar feliz por eso. Yo le ruego a Dios que vos y yo seamos corredores de piedras y quitadores de vendas. El milagro lo hace Dios, pero vos y yo quitamos las vendas y sacamos las piedras. Ya no importa el por qué, porque no podemos saberlo. No importa el para qué, porque hay cosas que no tienen sentido previo. Pero tu relación con Dios les da sentido a cosas que suceden y traen sufrimiento sin sentido previo. La pregunta es, ahora que pasó esto, ¿qué? Vos y yo somos historias, somos lo que tenemos detrás. Oro a Dios para que en tu vida y en mi vida sean realidad las palabras de Pablo. A los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan para bien. Que Dios te bendiga.